Seguimos con más. Hoy se cumplen 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En memoria de los estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Iguala, el emblemático monumento a la revolución de la Ciudad de México en la Plaza de la República se iluminó con los nombres de estos 43 jóvenes desaparecidos. Carla. Sí, para este jueves hay agendadas varias acciones para exigir justicia en el caso. Los familiares, amigos, también normalistas y personas de la sociedad civil marcharán hoy en la capital con destino hacia ese Palacio Nacional para pedirle al gobierno respuestas nuevamente sobre lo ocurrido con los estudiantes. Es que a 10 años de los hechos solo se han identificado los restos de los 3 de los jóvenes mediante pruebas genéticas de fragmentos óseos. Miles de personas adelantan desde hace una semana marchas y manifestaciones para exigir respuesta sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre del año 2014. Las movilizaciones culminarán este jueves en Ciudad de México cuando se cumplen 10 años de lo ocurrido. Los familiares lamentan la negativa del ejército para entregarles la totalidad de los documentos que elaboró sobre la desaparición de los jóvenes en la ciudad de Iguala y prometen mantener sus reclamos ante la próxima presidenta Claudia Sheinbaum para que su gobierno encuentre o identifique los cuerpos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha reconocido la responsabilidad de militares, incluso con algunas detenciones, y autorizó la apertura de algunos de los archivos. En la anterior presidencia de Enrique Peña Nieto se negó cualquier participación de militares y se defendió la denominada verdad histórica, según la cual los jóvenes fueron detenidos por policías locales de Iguala, coludidos con criminales y entregados al cártel Guerreros Unidos. Según esa versión, los estudiantes habrían sido asesinados, sus cuerpos incinerados y las cenizas arrojadas a un río. 10 años después, solo se han encontrado los restos de 3 jóvenes. Y saludamos a esta hora a Surya Palacios. Ella es abogada con maestría en Derecho, además socióloga y periodista en México. Bienvenida al programa La Mañana de NTN 24. ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantada de estar con ustedes, Carla, Diana. Pues abogada, definitivamente este caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa es, podría decir uno, lamentablemente un caso emblemático de lo que sucede en México con la impunidad. Sí, lamentablemente justo es el rostro de la impunidad. Ahora, este caso llega sin resolverse a 2 lustros y una década en la que los padres, sus familiares siguen exigiendo respuestas, sobre todo porque al final de cuentas esto se convirtió en una madeja de complicidades en la que están involucrados absolutamente todas las autoridades y los cuerpos de seguridad, tanto a nivel municipal del estado de Guerrero y también a nivel federal o nacional. Hay personas que, siendo servidores públicos, cuya labor tenía que ser dar seguridad a los ciudadanos y por ende a los normalistas, no cumplieron con esta obligación constitucional y a partir de ello pues se convirtieron en cómplices de lo que hizo un grupo criminal, y justo por eso, por la intervención de autoridades y de agentes del Estado, esto es un crimen de Estado que sin duda alguna un poco más adelante seguramente el caso será llevado primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente a la Corte Interamericana para que sea este tribunal regional el que una vez más sentencia al Estado mexicano por las graves violaciones a los derechos humanos que se dieron en este caso. Señora Palacios, no solamente esto es grave y extremadamente preocupante cuando hablamos de impunidad, sino que de este crimen, de esta desaparición, también se dan otras circunstancias igualmente lamentables, y es, por ejemplo, cómo han sido tratados los familiares que piden que se esclarezca qué pasó con sus hijos o con sus seres queridos. Han sido víctimas muchas veces de represalias, de amenazas, de violencia. Es decir, esto no solamente se ha quedado en esas desapariciones, ha ido mucho más allá, y ya en ese mucho más allá cumplimos hoy, desafortunadamente, 10 años. Sí, así es. Hay una revictimización
incluso desde el primer momento de que ocurrieron esos hechos. Hace 10 años, el 26 de septiembre era un viernes, y durante ese fin de semana, como se iban dando las noticias acerca de la desaparición de los jóvenes, desde las autoridades, sobre todo municipales, se hablaba de un presunto involucramiento de los estudiantes con grupos delictivos, lo cual no era cierto, era simplemente una forma de revictimización, tanto para ellos que desaparecieron como para sus familiares. Y posteriormente, a lo largo de todos estos años, al final han terminado represaliados los mismos padres y madres, y sobre todo, pues no escuchados. El Estado y las autoridades los han dejado en completo desamparo. Lamentablemente son solo 3 jóvenes los que han sido identificados, y no porque se encontraron sus restos, sino que se hizo la identificación a partir de pruebas de ADN, porque lo que se encontró fueron fragmentos de huesos entre un cúmulo de cenizas que en realidad no se sabe en dónde se encontraron, porque la versión oficial que se dio en la administración pasada, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, las cenizas que se encontraron al lado del lecho de un río, ahí fueron sembradas, entre comillas, fueron puestas a propósito por funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República, nuestra Fiscalía Nacional. Entonces, en realidad no se sabe dónde ocurrieron los hechos, dónde habrían sido privados de la vida los estudiantes normalistas, y por supuesto qué es lo que sucedió con ellos después. Abogada, ya que menciona presidentes, me imagino que hay mucha desilusión en los familiares, en los dolientes de estos estudiantes, cuando han visto pasar 2 administraciones, porque ya también Andrés Manuel López Obrador va de salida, y no ha sucedido nada, y no tienen respuesta, no se sabe nada, una impunidad, y además no hay ni justicia, ni verdad, ni reparación, ni nada, como lo debería ser un garante de la justicia. Sí, así es. Los padres, los familiares están muy, muy desilusionados con la actual administración, que ya está en su ocaso. La semana que viene, a partir del 1 de octubre, tendremos por primera vez a una mujer en la presidencia de México, porque el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, desde su campaña presidencial les prometió a los familiares de los normalistas que él sí iba a resolver el caso, que iba a encontrar a los jóvenes y que les iba a dar una respuesta. Al final de cuentas, esto no ocurrió. Desde hace ya varios meses están muy molestos los padres y las madres de los jóvenes, sobre todo porque hay de parte del gobierno federal en México hay una cerrazón a admitir el posible involucramiento de militares, quienes no solo no actuaron en auxilio de los normalistas, sino que a través de un centro de mando iban monitoreando minuto a minuto qué era lo que estaba ocurriendo con los jóvenes, los ataques que estaban recibiendo de parte de elementos del crimen organizado, y aún así, además de que no los ayudaron, hay todo un cúmulo de información que no ha sido entregada, y justo es lo que a los 10 años de estos trágicos hechos siguen pidiendo los familiares: que les entregue el ejército y las demás agencias de seguridad a nivel federal la información que tienen para saber exactamente qué es lo que realmente ocurrió con los normalistas. 10 años después, lamentablemente, hoy sabemos exactamente lo mismo que sabíamos desde el 26 de septiembre de 2014. Los jóvenes fueron privados de la vida por un grupo del crimen organizado que estaba coludido con autoridades municipales del estado, y también hubo cierta connivencia de parte de elementos de seguridad y del ejército a nivel federal.
y más nada. No se sabe qué es lo que exactamente ocurrió, cuál fue la mecánica de los hechos, Sí. si los jóvenes todos estuvieron reunidos en un mismo lugar. Todo eso sigue en la oscuridad, lamentablemente, como comentas, sobre todo porque, bueno, estas familias siguen esperando una respuesta Claro. y el Estado debería de reparar, no solo de darles la verdad, sino Sí. también de reparar los graves daños que han sufrido. Por supuesto, repararlos y sobre todo darles esa verdad que les permita encontrar su tranquilidad, descansar finalmente, saber qué fue de la suerte de estos 43 jóvenes y por supuesto muchas de esas familias mantienen, ¿por qué no?, la esperanza. Le agradecemos a Zuria Palacios, abogada con maestría en Derecho, además socióloga y periodista de México. Mil gracias por estos minutos que nos acaba de conceder acá en el programa La Mañana de NTN 24. Muchas gracias. Gracias, encantada. Un buen día.